ya en los últimos tiempos. Entendido. Estamos entonces iniciando nuestra segunda clase de Hebreos y decía que la razón por la cual estamos estudiando Hebreos es porque Hebreos es una carta, es un libro que nos ubica muy bien dentro del contexto bíblico y ante todo dentro del contexto de Cristo como nuestro Salvador. Habían dos corrientes que estaban amenazando a la iglesia en los tiempos en los que esta carta fue escrita. Y yo digo que son dos corrientes que siguen amenazando a la iglesia en este tiempo. Una corriente era de unos judíos que al ver que se habían convertido muchos judíos al cristianismo y se habían convertido muchos griegos al cristianismo, estaban exigiendo y obligándoles en una cruenta persecución a que, si bien aceptaran a Jesús, pudieran seguir las costumbres judías. Esos judíos fueron apodados los judaizantes. Hacían que las personas sí reconocieran a Jesús, pero siguieran las costumbres judías como un requisito para ser aceptados por Dios. Lo que hace la carta es precisamente desvirtuar esa práctica judaizante y decirles a esos griegos y a esos judíos que las costumbres judías pudieran ser una práctica buena, como dijo el apóstol Pablo, en buen uso del cuerpo, en disciplinas, pero no tenían nada que ver con la salvación de los seres humanos. Y en segundo lugar, había una corriente que practicaba la angelología. La angelología era una práctica que, que le daba una supremacía y un valor a los ángeles. Esa angelología había venido, era una, era una, un sincretismo que habían tomado los judíos del pueblo babilonio, porque los babilonios habían introducido en las costumbres del tiempo muchos ángeles. Y entonces los judíos pretendían, o los judaizantes pretendían, algunos decían que incluso los ángeles pudieran ser superiores a Jesús. Superiores a Jesús. Entonces esas dos corrientes habían ahí. Y la semana pasada planteamos el tema central de la carta a los hebreos. Si usted puede por ahí apuntar el tema central de la carta de los hebreos, es la absoluta supremacía y suficiencia de Jesucristo como revelador y mediador de la gracia. La absoluta supremacía y suficiencia de Jesucristo como revelador y mediador de la gracia de Dios. Ese es el centro del tema de esta carta. La absoluta supremacía, oiga bien, supremacía y suficiencia de Jesucristo como revelador y mediador de la gracia de Dios. Ese es el tema central, tema absolutamente central de, de, esta, de esta carta. Basados en ese tema, y es importante tener ese tema en mente en toda la carta, porque constantemente vamos a ver lo que hace el apóstol Pablo, perdón, el escritor de Hebreos, que habíamos dicho que posiblemente era el apóstol Pablo, pero no sabíamos. El escritor de la carta es que a través de toda la carta él va a defender esta postura. Por eso hoy,
después de haber orado y pedido la dirección del Espíritu Santo, la primera persona nos va a decir por qué Jesucristo es superior a los ángeles. ¿A quién le tocó? Abra su micrófono. Es Daniela, sí. ¿Por qué Jesucristo es superior a los ángeles? Creo que la hermana Livia. Ahora sí, ¿ya me escuchan? Ah, sí, ¿es el hermano Fernando? Sí, ¿ya me escuchan? Sí, perfectamente. Ya, bueno, sí me tocó el tema, pastor. Bueno. Es superior a los ángeles, pastor y hermanos, porque en la misma palabra lo dice ahí en el versículo 4, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. El Señor Jesucristo heredó, es el heredero de la gracia de nuestro Padre, y nosotros somos coherederos, no los ángeles. Y nos dice más, pastor, en el versículo 5, dice que, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. A ninguno de los ángeles le dijo eso, solo al Señor Jesucristo. Así de que eso está bien claro, que ahí el mismo Dios le está diciendo que Cristo es más que los ángeles. Está clarito ahí. El versículo 6, pastor, de Hebreos 1, dice, y otra vez cuando introduje al primogénito en el mundo, dice, adórenles todos los santos, dice, adórenle todos los ángeles a Dios, de Dios, perdón. Voy a leerlo el versículo 6, que no lo dije bien. Y otra vez, cuando introduje al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea que Dios mismo le está dando la orden a los ángeles que deben de adorar al Señor Jesucristo. Y el versículo 7, pastor, nos dice que ciertamente los ángeles, dice de los ángeles, dice que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. O sea que los ángeles son espíritus, no son personas. Obviamente que cuando se personifican en alguna situación en el cual Dios manda a los ángeles, porque nosotros no tenemos que adorar a los ángeles, nosotros no tenemos por qué llamar a los ángeles. Ese era uno de los rituales que hacían estos hebreos, que usted lo dijo ahorita en el comentario, que ellos querían volver a esas costumbres judaicas de la ley, y junto con eso adoración a los ángeles, porque ellos estaban adorando a los ángeles. O sea que nosotros no tenemos por qué adorar ángeles. Y ellos son espíritus. Simplemente lo que estaba diciendo ahorita, ellos pueden venir a nosotros porque Dios los manda para ayudarnos en situaciones especiales. Amén. Yo creo que lo han entendido. Otra parte, pastor, nos dice, pues no sé si tengo tiempo para leer las concordancias, porque este libro es muy extenso. Este libro tiene mucha concordancia. Y usted no lee la concordancia, hermano, no lee toda la Biblia, porque esto concuerda con toda la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, pero hermano Fernando, está muy clara su exposición, porque la tesis de Hebreo dice que Jesús es superior a los ángeles. Para mí, eso es lo que trata de decir el capítulo, y lo argumenta con esos tres hechos fundamentalmente. Jesucristo es superior, o sea, si usted tiene angelitos en la pared, vaya bajándolos. Así es, pastor. Y tengo otros dos versículos últimos que no me demoro un minuto. Dice el versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies? No, solamente al Señor Jesucristo. Amén. Y el versículo 14, y hace una pregunta, ¿no son todos los espíritus ministradores enviados para el servicio? Dice que ellos son espíritus ministradores
para el servicio a favor de los que son herederos de la salvación. O sea que están al servicio de nosotros también los ángeles. Pero cuando el Señor lo disponga, pastor. Esto que, creo que ese era mi aporte en cuanto a los ángeles. No sé si les quedó claro la Perfectamente. explicación. Y yo agregaría un comentario ahí. Los ángeles son instrumentos usados al servicio de Dios para ayudar en el proyecto de Dios, la salvación de toda la humanidad. Amén. O sea, los ángeles son instrumentos de Dios para ayudar. Él los usa Amén. para Amén. ayudar en el proyecto de salvación del ser humano. E incluso en alguna parte dice, los ángeles añoraron evangelizar, pero Dios no le permitió. No, Dios ese trabajo se lo permitió ¿a quiénes? a nosotros, a los que vamos a heredar la salvación. Muy bien. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Quién es el siguiente? Jesús superior a Moisés, creo. Sí, mi hermano, creo que mi hermano, Luis. sí, creo que era. El hermano Fabio. Sí. No. Bueno, ¿no? No, es Luis. Luis. Sí, mi hermano Luis. Cierra el micrófono ya, hermano Fernando. Ya lo cierro. Te escuchamos, Luis. Ok, ¿ya están todos ahí? Ok. Perfecto. Cuando habla con respecto a que Jesús es superior a Moisés, lo encontramos ahí también en Hebreo, que se encuentra en Hebreos 3, 5 y 6. Yo lo tengo en la nueva traducción viviente. Y dice, en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios, y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Si hablamos ahora de Moisés, era solamente una sombra o una copia, que ahí lo podemos ver en Hebreos 8, 5 de nuevo. Ahí 8, 5 nos dice, ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente, asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero en realidad, en el 9:11 encontramos que entonces Cristo fue allegado a ser el sumo sacerdote sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecha por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Porque todo estaba centrado en el edificio físico donde tenían que ir para adorar, que ahí lo vemos cuando hacían los sacrificios, que ahí lo veamos en el 8:5, y también se encuentra en el 9:1. Pero cuando estaba con Cristo, eso se centraba en el reino de Cristo, en el corazón de los creyentes, que ahí lo vemos en el 8:10, cuando dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea que Dios participa directamente en la vida de usted y lo puede adorar en cualquier lugar. Amén, hermano Luis. Muy interesante. Hay otro aspecto ahí importante, hermano Luis y clase, que era que mire, el libro de Hebreos lo que está haciendo es una bofetada a los hebreos. Porque Moisés para los hebreos era la persona más importante del Antiguo Testamento. Así es.
sea, decirles a ellos que Jesús era superior a Moisés era un insulto, un total insulto. Pero lo que explicó el hermano Luis es muy interesante. El que hace la casa es mayor que la casa. Así es. Y el que hizo la casa fue Jesús. Bueno, que también podemos decir que ahí la gente nunca cumplió el pacto. Ahí en el 8:9 lo vemos. Claro. A pesar de que estaban con Moisés, hicieron el tabernáculo, pero nunca lo cumplieron, porque ahí en el 9 dice, este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. ¿9 qué? 8:9. 8:9. Pero también creo que ahí dice, hermano, Está bueno. porque ellos no me hicieron impacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Y cuál era el pacto? El pacto Y de entonces todos. en el 10 introduce el nuevo pacto, ¿no? Sí, que lo cumplió en el 8:6, que ahí también lo dice, y también en el 13:20. Porque en el 8:6 nos dice ahí que pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es mucho superior al sacerdocio antiguo, que habla del pacto que hicieron con todo el tabernáculo, que los hombres nunca cumplieron. Porque Él es el mediador y en nuestro favor de un mejor pacto, con Dios basado en las promesas mejores, en las nuevas promesas que tenemos ahora, que es la vida eterna. Perfecto. Muy bien. Muy bien, mi hermano Luis. Queda claro entonces que el argumento que usa el escritor de Hebreos es: Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés. Ahora, Jesús es superior a... ¿Ese era que le tocaba al hermano Fabio? Hermano Fabio. ¿A Adriana qué le tocó? Jesús superior A Josué. a Josué. Jesús superior a Josué. En el versículo, en el capítulo 4, pastor, que me tocó el más difícil porque casi que no lo encuentro. Y el Jesús superior a Josué, Hebreos 4, nos dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, no por ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído estamos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la función del mundo, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios a todas sus obras en el séptimo día. Aquí vemos, pastor, que Josué es el que toma el lugar de Moisés. Para el pueblo hebreo, Moisés era como la máxima autoridad que ellos tenían, lo tenían casi como un dios. Entonces, ahora cuando Moisés no está, Josué toma el lugar de Moisés. Josué hace un trabajo espectacular. Josué los introduce a la tierra prometida. Moisés los pasó por el Mar Rojo, pero Josué los pasó por el río Jordán. Moisés no los introdujo a la tierra prometida. Josué sí los introdujo a la tierra prometida. Josué separó la tierra, la dividió y la entregó a los israelitas. Pero Jesús nos dará el cielo, nos dará nuestra propia morada. Jesús nos introducirá al reposo celestial. En Hebreos 4, del 1 al 2, que es la primera orden que nos dan, que nosotros debemos tener temor. Pero tenemos que tener temor ¿a quién? Debemos tenerle temor al Señor. Aquí no nos está diciendo que tenemos que tener, a los hebreos no les está diciendo que tenían que tenerle temor a Moisés o a Josué. Les están diciendo que tenemos que tener temor al Señor. Tenemos que tenerle temor a Dios. Debemos establecer una relación íntima con el Señor. El temor que nos está hablando aquí el autor es un temor bueno y obediente a nuestro Dios. Nos habla del reposo
Nos habla del reposo. El Señor nos dice que debemos descansar en Él. ¿Cuántos de nosotros estamos perdiendo ese reposo? No descansamos en el Señor. Nosotros no sabemos, no hemos experimentado qué es descansar en el Señor. Porque ese reposo es el fruto de la confianza en Dios. Los israelitas escucharon el evangelio. Los israelitas escucharon la voz del Señor desde el monte y aún así no creyeron. Aunque ellos iban con Moisés, pero como al no creer ellos en lo que el Señor les decía, al ellos estar tan incrédulos, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Aunque iban con Moisés, después iban con Josué solamente pudieron entrar los que el Señor les permitió entrar, que ya eran los hijos de esos israelitas que salieron de Egipto. Entonces nos dice, pero si nosotros creemos y confiamos y obedecemos que Dios, nuestro Señor, sí nos puede dar ese reposo, ese descanso que Moisés y Josué no pudieron darles a los israelitas que salieron de Egipto. Moisés y Josué fueron instrumentos de Dios para llevar a los israelitas hacia la tierra prometida, pero solamente fue el Señor el que decidió quiénes podían entrar a la tierra prometida. Entonces aquí nos deja claro de que Moisés y Josué eran solamente unos elementos que el Señor utilizó. Entonces, como Jesús es más grande que Moisés y que Josué, nos deja claro porque Él sí nos puede dar ese reposo, el reposo del Señor. Amén. Muy bueno. Muy bien. Felicitaciones a todos. ¿Nos falta alguien? No creo que todos, ¿verdad? Nos faltó Fabio, pero porque no pudo estar. Me dejó el más difícil, pastor. No, pero muy bien la explicación de cada uno, pero el texto de Adriana lo vamos a estudiar más profundamente cuando lleguemos al capítulo 4, porque ahí vamos a explicar el verdadero día de reposo. El verdadero día de reposo, no, la Biblia no estaba hablando del sábado, o por lo menos Hebreo está tratando de explicar que no era el sábado. Vamos a estudiar cuál es el verdadero día de reposo que hablaba ahí el Señor, porque los judaizantes nos quieren volver a nosotros a guardar el sábado. Costumbres antiguas. Exactamente. Entonces ahí lo que está tratando el escritor de Hebreo de explicar el verdadero reposo, el verdadero día de reposo. ¿Qué significa? Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio ahora, que es la lectura del capítulo 1, pero oyéndolo. Vamos a oír el capítulo 1 de Hebreos, pastora. Cada uno lo va a seguir en su Biblia, pero lo vamos a oír. Nuestra hermana Adriana Giraldo lo tiene en audio. Entonces escuchémoslo, cerremos los micrófonos, solo nosotros y escuchemos. La epístola a los Hebreos, capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces,
y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora, Bueno, hasta ahí por ahora, ¿verdad? Gloria a Dios. Capítulo Lo que, 2. lo que, lo Por que, tanto, solo hasta ahí. Lo que queremos a través de siempre la lectura, escuchar, es que es diferente escuchar a oír, a escuchar a leer, ¿cierto? O sea, hay veces uno lee la Biblia, pero uno tiene problemas, hay veces de puntuación, de lectura, no lee bien un versículo, pero cuando la oímos, la revelación es diferente. Y me gusta mucho porque la Biblia dice, la fe viene ¿por qué? por el oír. Hay veces nosotros no oímos, nosotros hablamos y no le oímos a nadie. Tenemos que decirle a la gente, escúcheme, por favor, escúcheme. Pues así dice Dios hay veces, escúcheme, por favor, escúcheme, ¿verdad? Ahora, el segundo ejercicio, el tercer ejercicio que vamos a hacer hoy más bien, es sacar las palabras o frases clave de este pasaje. Palabras clave o frases clave de este pasaje. Hagamos una lista en nuestra agenda, en nuestro cuadernito. Recuerde que nosotros tenemos que tener cuadernito, lapicito rojo, lapicito negro, resaltador, todo eso tenemos que tener para estudiar la Biblia. ¿Amén? Amén. Entonces vamos a sacar palabras o frases claves. O sea, claves son que no las dice, casi que no las dice en ninguna otra carta, en ninguna otra parte de la Biblia. Entonces empecemos. Ayúdenme ustedes, por favor. Pueden abrir sus micrófonos y podemos, usted levanta su manito y dice una frase clave. Sí, Luis. Todo se enfatiza en la palabra, en la primera. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y en los Bueno, postreros días, en el muy segundo, bien, Luis. Pero vamos a sacar palabras y frases. buena palabra. Porque este versículo es, y me gustó esa que dijo Luis. La primera. ¿Cómo empieza esa carta? Dios. Dios. Qué maravillosa esa carta, hermano. O sea, esta carta se me parece a dos libros de la Biblia que empiezan hablando de Dios sin argumentar si existe o no existe, simplemente afirmando que es Dios. Génesis dice, en el principio creó ¿quién? Dios. O sea, ahí no se pone a decir, mire, Dios es espíritu, crean en Dios, por favor, háganle un favorcito a Dios creyendo en él, mire, mire que Dios es bueno. No. El escritor de Génesis, tanto como el de Hebreos, da por sentada la existencia y la supremacía de Dios. Dice, Dios. Ninguna carta empieza, ningún libro empieza con esto. Una frase clave. Dios. Dios. Otra carta, el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. ¿Recuerdan? O sea, se parecen mucho Génesis, Juan y Hebreos en darle el valor, el lugar, la supremacía, la importancia a Dios. Dios, para mí esa palabra es clave ahí. Luego dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Otra frase, otra
palabra que usted encuentre ahí. Ahí mismo, Sí, digamos, 1, 2. en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Digamos, no toda, ¿no? Pero Ah, bueno. digamos que nos ha hablado por el Hijo. Nos Perfecto. ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. por el Hijo. Mire cómo va poniendo en orden las cosas, esas palabras claves, ¿verdad? Aquí, Nos ha hablado a por quien el Hijo. constituyó heredero de todo. Yo le pondría la palabra clave ahí, heredero. Ajá, claro, heredero. Heredero. Amén. Esa es. Y nosotros somos coherederos. Ajá. Amén, amén. Ah, bueno. Pero el heredero principal, porque es el Hijo, es Amén. Jesucristo. Heredero. ¿Qué más? ¿Qué tal? Yo creo que pasamos al 3, el cual es el resplandor de su gloria. Pero yo no me iría sin decir que hizo Ah, el ya. universo. Ah, sí, también, ¿no? La última parte del Hizo versículo El 2. universo. el universo. Ajá. En que por sí mismo hizo el universo, claro. Hizo el universo. Ahora sí, El tres. ¿qué es lo que dijo el hermano? Él es que El resplandor de su gloria. Ahí en el versículo 3 hay muchas frases. Resplandor de su gloria. Claro, es que se me olvida decirles, perdone si escuchan por allá una música y es que están ensayando aquí las mujeres para un culto. ¿Sí se escucha la música? No, casi no. No, creo que no. ¿Se escucha bien nuestra voz? Amén. O si no, mando a callar las hermanas. Entonces, se me olvida decirles que... Se me olvidó decirles. Que usted iba a hablar del versículo 3. Papi, el Sí, versículo 3. sí, el Willy, abrí el micrófono, Willy. ¿Ahí me escuchan? Dale. Sí, te escuchamos bien. Listo, pastor. Retomando el segundo, yo creo de que cuando dice por el Hijo a quien constituyó heredero de todo, cuando hablamos de heredero quiere decir de que es el segundo al mando. O sea, es el dueño y le está dejando sí, es el dueño pues en segunda unción, sí, de todo. Claro, por eso es que nosotros somos coherederos. Coherederos, exacto, con nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y me gusta eso, Willy, porque dice heredero, y la frase debería ser heredero de todo. De todo, exacto. Heredero de todo. Ahí dice heredero de todo la palabra. Heredero de todo. Hay otro punto en el 3 donde dice el cual siendo el resplandor de su gloria y a la imagen misma de su sustancia. Ahí, ese es el que sigue. Es el que sigue. Imagen misma de su sustancia. Es que hay varias. Ahí hay varias. Ese tiene hartas. O sea que él enfatiza de que ellas son parecidos, ¿no? Ya me acordé ahora sí de lo que le iba a decir. Hebreos, la carta de Hebreos, ojo con esto, es la fuente de varias doctrinas de la Biblia. Sí, doctrinas fundamentales. Sí, porque usted comenzó a hablar del angelología, pues yo no lo quería decir, pero cuando usted conoce a Hebreos y tiene una revelación y comienza a mirar bien el contexto, usted está bien ubicado, bien posicionado. Porque, pastor, ahora hay la nueva era y hace mucho énfasis en la angelología. En los ángeles. Claro. Sí, ajá. Entonces, Hebreos es la fuente de varias doctrinas de la Biblia. Mire lo importante de esta, no estamos estudiando cualquier carta, hermano. Aquí estamos estudiando un libro que es fuente de muchas doctrinas. Entre ellas, la deidad de Cristo. Una doctrina fundamental de la iglesia cristiana es la deidad de Cristo. Esa es una doctrina que se desarrolla aquí. La deidad de Cristo.
Otra doctrina que se desarrolla, usted puede tomar nota de esas doctrinas que se desarrollan, es Cristo como mediador de la salvación. El nuevo Es otra pacto. doctrina que se desarrolla en Hebreos, Cristo como mediador. O sea, no hay Virgen María que valga, no hay San Judas que te ayude, no hay... Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Esa es una doctrina. Pastor, ahí aquí mismo en Hebreos, en el capítulo 1, afirma el mismo Dios Padre, le dice al Señor Jesucristo que Él es Dios. Que Él es Dios. Ahí afirma ya la deidad. Sí, que Él es La Dios. deidad. La deidad de Cristo, ¿cierto? Imagínese usted. Porque también en la antigüedad y aún en los testigos contra Jehová y algunas otras sectas, Cristo es como una ayuda, pero no es el mediador principal. O sea, por ejemplo, entre el católico, María es corredentora. Oh, corredentora en el catolicismo. Oh, yo con la carta de Hebreo les puedo decir mentiras. Hay un sustento que no. Oiga, Cristo, vamos a estudiar, es el sumo pontífice, el sumo sacerdote. Eso quiere decir que la Iglesia Católica nos ha dicho que el Papa es el sumo pontífice, el sumo sacerdote. Mentiras. Esa doctrina queda desvirtuada La palabra de Dios. en la carta a los hebreos. Por eso estamos estudiando una carta, hermanos, que, déjeme decirlo, que el que termine esta carta, yo espero que todos la terminemos. Ya llegó el hermano Fabio. Y ahí está Silvia, mire, desde España. ¿Qué hora son en España? No sé. Ah, vea Fabio, vea. 7 horas más. Llegó Hermano, Fabio. Vea, llegó el hermano Fabio. Lina. Gloria a Dios. Oiga, pastor, de hecho, esta carta, este libro de los Hebreos es de los más complicados para explicar, para enseñar. Sí. Necesitamos tener un buen conocimiento de la palabra para poder explicar. Y por eso lo estamos estudiando en conjunto, ¿no? Es aquí un aprendizaje mutuo. Amén. Es buen Sigamos con las palabras claves, hermanos. Vamos por el capítulo 3, ¿no es cierto? Entonces, en quien vamos sustenta con la todas las imagen cosas con la su palabra de su sustancia. poder. Dice, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es la que sigue. Entonces, sustenta todas las cosas. Es una frase clave. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sí, ahí termina la frase. con la palabra de su poder. ¿Con qué sustenta el Señor todas las cosas? Con su palabra. Con la palabra. Ahí está. ¿Qué otra frase? Ahí está enseguidita. Purificó. Sí, Willy. Dice pastor que es el único, a ver, es el único ser que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No, se saltó una, se saltó, purificó nuestros pecados. Ajá. Le da el poder de la purificación de nuestros pecados. Ajá. Por medio de sí mismo. ¿Por medio de sí mismo. De sí mismo. Del sacrificio que él hizo en la cruz. Del Calvario. Exacto. Es tremendo. Purificó. Uy, hermano. Es que yo pienso que la humanidad hasta antes de Jesucristo como que de alguna manera no tenían esa ayuda extra, porque Dios nos manda esa ayuda en su Hijo, ¿no? Que tenemos como un abogado defensor ante Dios. Yo me emociono, Willy, porque tú has planteado una doctrina, que es la doctrina de la revelación. Oiga bien, apúntela. La doctrina de la revelación.
Esa revelación es con B corta o con B Sí, larga? con B Ve corta. Con B corta. corta, es B de corta. revelarse, ¿no? Como cuando se revelaba un rollo, ¿se acuerda? Sí. Antes se revelaban los rollos, ya no se revelan los rollos, que uno tomaba 36 y le salían 2 buenas. Sí. Yo le tomé todo un rollo a un dedo, al dedo. Pregando a Entonces, tomarla. hay dos, apunte esto, hay dos tipos de revelación. Dios ha hecho dos tipos de revelación. La revelación general de Dios. Oiga bien, revelación general De Dios. de Dios. Amén. Dios se reveló a todo el mundo de una manera general. ¿Dónde vemos esa revelación general de Dios? En Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. ¿Cómo dice Romanos 1, 18? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, oiga bien la revelación, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo reveló. A todo el mundo Dios le ha revelado esto. Amén. Se llama la revelación general de Dios. Porque las cosas invisibles de Él. Mire, ¿cuáles son las cosas invisibles de Dios? Las bendiciones, los milagros. Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces, mire, el eterno poder y la deidad de Dios se le reveló por medio de las cosas hechas, o sea, la naturaleza. Y dice, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Excusa. O sea, la gente no puede decir que Dios no existe porque Dios ya se reveló en el universo, en la naturaleza, en un árbol, en un ave, en mi vida. El sustento en la palabra. No, espere, pastora, que usted va muy rápido. Esa es la revelación específica. Se le adelantó. No es me adelante, pero tampoco es me atrase. Vamos a ver qué dice Fabio. Prenda el micrófono. Pastor, entonces, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues no he tenido claro como los capítulos y el versículo que estamos viendo, pero bueno, ya cogí ahorita el de Romanos, y según lo que usted está diciendo, o lo que dice la palabra, entonces la revelación, o sea, hay revelación, hay iluminación. Dios nos reveló todo por medio de nuestro Señor, y todo lo que vemos nosotros está revelado por Dios. Y la iluminación es lo que nos trae a nosotros el Espíritu, y la palabra no más. Pues yo no sé, realmente no sé qué será iluminación. No sé qué era, aunque la Biblia sí habla de iluminar, que fueron iluminados y todo eso, que parece como que el Espíritu Santo le revela a uno cosas y todo eso, pero aquí estamos hablando de dos tipos de revelación de Dios. Uno, la revelación general. O sea, que Dios se reveló a todo el mundo. Y la gente le pregunta a uno, ay, esos indígenas por allá que nunca han sabido de Dios, ni conocido a Dios, ¿cómo van a hacer? Espera un momentico, terminamos de leer Romanos. Porque Dios ya se les reveló a ellos también. Amén. Amén. Dios ya se les reveló. Sigamos leyendo esto, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, los indígenas saben que Dios existe, pero ellos le dan la gloria a la creación y no al creador. Le llaman la Pachamama, la madre tierra. Madre tierra. ¿Cierto? La madre tierra.
Entonces, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ajá. O sea, la revelación general de Dios ya se dio. La gente no tiene excusa. ¿Qué hizo la gente en vez de adorar a Dios? Adoró ídolos. ¿Cierto? Punto. El cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, o sea, el homosexualismo, el lesbianismo, el desorden pues que tiene el mundo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atentados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, soberbios, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Estamos hablando de la revelación que general de Dios. Sí, mano Willy. Pastor, aquí deja muy claro que cuando los hombres no tienen o no tenemos blindada, digamos, la mente, es muy fácil que caigamos en cualquiera de estas cosas, que fue lo que le pasó a la gente de ahí de Sodoma y Gomorra. Estaban muy expuestos pues a que cualquier cosa les llegara a la mente y sencillamente lo hacían porque no tenían ese blindaje celestial. Amén. Es verdad, ese es el temor de Dios y el Espíritu Santo, que es el que nos... El Espíritu Santo es como una alarma, porque nosotros todos estamos sujetos a pecado, dice la Biblia, pero nosotros hay veces hacemos cosas y el Espíritu Santo se dispara la alarma y nos dice... La revelación por el Espíritu de Dios, lo que él habla de la iluminación. Sí. Entonces, mire, resulta que se disparó la alarma, entonces uno le empieza a doler el corazón, uno dice, uy, no, yo ¿por qué dije eso? ¿Yo por qué hice eso? O sea, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, ya nunca más volveremos a ser pecadores felices. Pecador feliz. El reargüir del Espíritu. Nos reargulle el Espíritu. Pastora, es que ese es otro tema, ahorita lo tocamos. No, sino para complementar al hermano Fabio. Sí, lo que pasa es que la iluminación es otro tema, otra doctrina, ¿cierto? Entonces, quisiéramos como seguir con la revelación específica de Dios. ¿Cuál es la revelación específica de Dios? Jesucristo. ¿Cierto? La revelación específica de Cristo. Entonces ahí es donde, por eso me acordé con el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados mediante sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces, la revelación general es la naturaleza. La revelación específica es Jesucristo a través de ¿qué? De la palabra. Su máxima manifestación, Jesucristo, a través de la palabra. A través de la palabra, exactamente. Ahí está la revelación específica. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Puede una persona ser salva a través de la revelación general de Dios? ¿Cuán? Complicado. ¿A través de la palabra? No. La revelación general.
No, yo, por la para mí no, revelación de Dios. para mí no. Pues Yo eso pienso no que por la no. revelación de Dios, No, para mí no. porque él ya conoce toda la naturaleza, todo lo que Dios hizo, pero no conoce la revelación de Cristo. Y si no La conoce la pastora dice palabra, que sí. Sí, yo creo No, que para sí. mí no, porque pues Cristo es más que todo esa, ¿sí? Entonces, si no conocemos a Cristo, y Cristo es el camino, la verdad y la vida, pues no vamos a poder llegar allá. ¿Qué dice la pastora? Yo creo que sí, porque si la persona conoce una revelación general de la creación, está también adorando a Dios y está conociendo su Ujú. majestad y está reconociendo su soberanía. Y al entender esos dos conceptos, va a buscar un camino de cómo llegar a Cristo, porque está exaltando la grandeza de Dios allí. Pero, Muy bien. perdón, Yo creo Sí. que, Dale, dale, Willy. yo creo que las escrituras o la revelación en la palabra son como las bases, así como le dice la pastora, casi que en otro contexto, como las bases para alcanzar la salvación después de que apliquemos realmente lo que dice la palabra, pero pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo, o sea, reconociendo de que este es como el punto a seguir y pidiéndole en oración a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, se las voy a poner entonces más difícil. Se Pastor, las voy a poner más difícil. Supongamos que una persona en la historia, miles de años, cientos de años, nunca escuchó de Jesucristo. Nunca un indígena, un nativo, una persona en una zona donde nunca se conoció sobre Jesucristo. Pero él ve la revelación de Dios, la naturaleza, las cosas que Dios hizo. ¿Puede él ser salvo sin conocer a Jesucristo? viéndolo desde, ¿puedo? Sí, claro. Viéndolo desde ese punto de vista, uno diría, bueno, creo que tengo entendido que Moisés no anduvo con Jesús, no conoció a Jesús. Yo tengo entendido que ellos fueron salvos por su fe. porque ¿O si no? esa persona muere, No, pero ellos, nunca lo le que era Lo hablaron, esperaban. Moisés, nunca le hablaron, pero ellos ya conoció sabían de que él iba a venir, Dios, que todo puede por eso salir. porque ya se le había revelado que iba a venir Jesús. Sí, Lo esperaban. Ellos lo pero esperaban. por Lo eso, que pasa es que por ellos fe, se sostuvieron en por la fe fe fueron como salvos. viendo el invisible. Sí, ellos Exactamente, como viendo al invisible. ellos Ahora, se yo estoy sostuvieron en la fe. hablando de una comunidad, se la pongo más dura, que no es hebrea, que no es judía, que no es Moisés. A ver, yo le voy a decir, Oiga, yo creo que pastor, sí. pero Y una le de voy a las dar la cosas, razón por qué. a ver, pastor, lo que pasa es que Si una de las Dios, cosas es hay que conocer a Cristo. sí, Pero ¿sabe qué es lo que pasa ahí con lo que usted plantea, pastor? Perdone, es que sí. nadie le mostró a Cristo a ese indígena. Entonces, ahí es donde está la cuestión. ¿Sí? Sí. Está hablando de una revelación general. Ahora, estamos hablando de la revelación general, ¿verdad? Si Exacto. una persona ha sido o puede ser salva por la revelación general. Los teólogos dicen que hay una razón por la cual una persona con la revelación general se puede salvar o se pudo salvar. Pero es Y es cuando que no se le ha revelado a Cristo. el versículo, Bien. capítulo 1, versículo 18 de Romanos que acabamos de decir, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Eso quiere decir que si una persona por la revelación general es condenada, también por la revelación general pudo haber sido salva. aplica para ti. Claro, porque si Dios lo condenó porque no conoció a Jesucristo, pero le dio toda la gloria, toda la honra, puso toda su fe en Dios, en el Creador, en lo que hizo eso, en esa naturaleza. Él no tenía el conocimiento de Jesucristo, de la revelación específica de Jesucristo, pero él le dio toda la gloria y toda la honra, reconoció a Dios en medio de la naturaleza, pues Dios
hermano, lo va a absorber o lo absorbió, porque ya nosotros tenemos la revelación completa y ya no hay excusa. Y déjeme decirle que en todo país del mundo, en todo lugar, la palabra ha sido predicada. La revelación específica de Dios ya es conocida por todo el mundo, pero yo estoy hablando de un lugar, una época, un ambiente, si por la revelación general Dios condenó, por la revelación general Dios también pudo justificar o salvar. Claro, Amén. porque, pastor, claro, porque a este indígena o a estos indígenas no se le presentó a Cristo, no hubo oportunidad, o ellos no, entonces ellos no tienen la culpa. Claro, ¿sí? no tienen la culpa. Ahora, la última señal para que venga el fin, para que venga, es que se le predique la palabra a la última persona de este planeta. Ajá, sí. Ya después de que le predica la palabra, sí, ya está doblemente sellado. De hecho, nosotros muchos llegamos al conocimiento de la revelación específica por la revelación general. Porque Dios empezó, yo les envié una frase, que me gustó tan maravillosa, se las voy a leer, una frase, y con esto terminamos en esta hora orando, pero una frase, creo que esa frase era no sé si era de Spurgeon. Sí, Spurgeon la mandó hoy, creo, pastor. Sí, hoy, ¿usted la tiene por ahí? La tengo aquí, pero no sé si a este me salgo, entonces me salgo. Ya, aquí la tengo, dice, cuando Dios quiere salvar a un hombre o una mujer, usualmente empieza por hacerle sentir aflicción por causa de sus perversos caminos. Es la aguda aguja, oiga bien, es la aguda aguja de acero de la ley que atraviesa el corazón convicto, pero después de ella saca el hilo de seda del consuelo y de la salvación. O sea, Dios cuando quiere salvar a alguien, hermano, empieza a chuzarlo con esa aguda aguja de la ley. Y para eso fue que fue dada la ley. Y lo lleva, perdone, pastor, lo lleva a escenarios donde va a sentirse redarguido a través del Espíritu Santo para que él traiga cambio y transformación. Pues yo quería leerle un poco un texto al hermano Fabio, pero yo sé que por el tiempo, cuando él habla de la iluminación, yo busqué este texto en 1 Corintios 2:6, la revelación por el Espíritu de Dios, que es más o menos la iluminación, es acerca de estar en el Espíritu, es algo que Dios va trayendo y va revelando de acuerdo a la búsqueda de la intimidad. En 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ese Espíritu está con E mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, ahí más o menos le doy como una puntualidad o como una respuesta al hermano Fabio acerca de la iluminación. No sé. Bueno, si usted quiere hablarle de la iluminación, entonces yo le voy a hablar de Hebreos, que dice los que fueron iluminados con la palabra. Ahí usa la palabra iluminación, pero como le digo, eso es ultradoctrina. Otro tema, sí, pasa. Y no quería que nos saliéramos de la revelación general y la revelación específica. Sí, porque yo entiendo que cuando uno lee la palabra, el hermano Fabio. Gracias. Yo entiendo que cuando uno lee la palabra, sí, el Espíritu nos va guiando, nos va iluminando. O sea, para mí iluminación, o sea, si tenemos un libro y no tenemos una luz prendida, no la podemos leer. Pero si prende, nos ilumina, entonces podemos contestar la palabra. ¿Correcto? Entonces, porque, hermano, de hecho, la palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, es la que nos alumbra el camino. Pero más que todo no es el término iluminación, sino revelación. Lo revela. Es que la iluminación, lo que dice el hermano Fabio, es una palabra que existe en la Biblia. Y la iluminación es arrojar luz.
arrojar luz. Dar luz, ¿Cierto? dar, sí, mostrar las cosas. Sí, Y ahí, perdón, pastor, y ahí está el Espíritu Santo. Cuando hay oración, hay búsqueda, hay continuidad, hay ayuno, el Espíritu Santo te ilumina y te va trayendo el rema que es el Espíritu, el logo que es la palabra, y te trae una revelación completa, una revelación del Espíritu guiado con la palabra. muy bien. Porque de Muy esa bien. palabra iluminación se pegaron los iluminados. No, pero los Illuminati ya es otra cosa. Es otra cosa. Sí, pero Ese es es- que pegaron de esa No, palabra. eso es otra cosa, eso es algo muy diferente. que surgió en las Sí, cruzadas es los otra Illuminatis, pero Sí, la Biblia usa, y hay una doctrina de la doctrina de la iluminación. sí. Hebreos la usa. Lo que pasa es que, como te digo, no quería yo meterme en ese tema porque ese es otro tema. Y bien complejo. Y bien complejo, pero ya la pastora ya me metió ahí, entonces ya dejémosla ahí. Claro, la pastora ya El hermano Luis quiere decir algo. Sí, con respecto a lo que es cuando usted habló con respecto a la parte de principio, si podía ser salvo una persona, y la revelación general es cuando nosotros nos dice a partir de Dios todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Podemos tener el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia es Enoc. No cómo fue transportado, o cómo puede decir, bueno, conoció a Dios y Dios se lo llevó, no dijo su palabra, pero cómo conoció a Dios a través de todo lo que él ha visto, con la comida, con el sol, con todo eso. Entonces, ahí vemos uno de los ejemplos más grandes que hay en la Biblia. Es verdad, mi hermano Luis. Muy bien, muy interesante la clase, hermano. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana, de pronto un poquito más tarde, ¿verdad? No hay tarea, no hay tarea. No hay tarea. La tarea es leer el capítulo 2. Bueno. Leerlo y capítulo 2. escucharlo. Leerlo y escucharlo. Sí, leer el capítulo 2. Es muy diferente escuchar a leer. Está muy buena la clase. Excelente. Bueno, entonces abran sus micrófonos y se despiden. Dios los bendiga. Bueno, vamos a orar, bendiciones. pastora. Vamos a orar. Dale gracias a Dios. Padre, en esta tarde te damos gracias por el pastor, gracias porque lo usaste como un instrumento de bendición, un instrumento, Señor, de traer una nueva revelación. Bendice a cada hermano, Señor, que cada día, Señor, haya esa disposición, ese anhelo y ese deleite de escuchar tu palabra, de leerla y entrar, Señor, en una revelación profunda. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos. Bendiciones. Muy bien. Bendiciones a todos. Chao, Gracias, Silvia. hasta la próxima Ya está semana. Silvia desde España. La hermana de La hermana de Lina, Bendiga. Livia, Luis, Willy, Fabio, chao, Fernando, Dios los bendiga.